Quiero saludar a Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, columnista, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Berzaín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Irania, un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Señor Sánchez Berzaín, pareciera que el presidente de México, López Obrador, se ha tomado esto como un punto de honor, es decir, esto es a diario, el pronunciarse sobre la Cumbre de las Américas, sobre la necesidad de invitar a estos países a este encuentro, es decir, es un ritornelo permanente. Bueno, lo que pasa con López Obrador es que está convertido desde hace mucho en el principal operador y representante de las dictaduras de la región, que lideradas por Cuba maniobran a través de López Obrador. López Obrador ha convertido su gobierno en el principal gobierno paradictatorial para proteger a la dictadura de Cuba, para rehabilitar a la dictadura de Venezuela, para restituir la dictadura en Bolivia y para hacer mejoramiento de imagen con la dictadura en Nicaragua. Hay que recordar que ya el año pasado, en ocasión de la reunión de la CELAC que él organizó en México, recibió a Nicolás Maduro como si fuera un jefe de Estado normal, teniendo desde Estados Unidos el requerimiento de captura con orden de $15 millones de premio por esa captura. Y que días antes recibió al dictador de Cuba con alfombra roja como si fuera un mandatario. Entonces, la política exterior de México en este momento está volcada al servicio de las dictaduras y por eso merece la denominación de gobierno paradictatorial, donde dejando de lado todas las obligaciones que tiene con la Carta Democrática Interamericana respecto a la democracia, con el cumplimiento de los derechos humanos por los presos políticos que hay en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, por las violaciones a los derechos humanos y por el ejercicio del gobierno en forma de terrorismo de Estado que se hace en esos regímenes que tienen miles y millones de exiliados, aparece López Obrador como si nada pasara, reclamando por las dictaduras y olvidando todos estos temas fundamentales donde jóvenes cubanos están siendo condenados a decenas de años de cárcel nada más por expresar protesta pacífica, donde hay militares y civiles en las cárceles bajo tortura en Venezuela y se han abierto casos de crímenes de lesa humanidad en contra del dictador venezolano, donde toda la oposición está presa en Nicaragua, que tiene presos a todos los candidatos que tenían que haberle ganado la elección al dictador que ha hecho un fraude colosal. O sea, este es un papel vergonzoso, es un papel injustificable y es un papel por el cual los mexicanos están reclamando. Y si a eso usted agrega el hecho de que se va a Cuba López Obrador y contrata médicos esclavos para llevarlos a México en contra del interés de la medicina y de los médicos mexicanos, entonces ya tiene el cuadro completo. Claro, ha hecho, antes de entrar en el tema de los médicos cubanos, que sé que usted ha escrito sobre esto, ha hecho de esta defensa López Obrador, de estas dictaduras en la región, digamos, un punto preponderante dentro de su política exterior. Es toda la política exterior. Si usted se fija, él empieza en cuanto llega al gobierno, quebrando la iniciativa del Grupo de Lima para buscar favorecer al dictador Nicolás Maduro. Reconoce el gobierno de Maduro, quiebra todas las gestiones relativas a lo que es el retorno o la posibilidad de apertura en Cuba. Cuando se produce la explosión social del 11 de julio del año pasado en Cuba, encubre todos los actos de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos de la dictadura. Cuando Evo Morales renuncia en Bolivia, él le manda un avión oficial de México para sacarlo de Bolivia, lo lleva a México, de ahí a Cuba y de ahí a la Argentina, y utilizan eso como plataforma para reponer la dictadura en Bolivia. Y en el tema de Nicaragua, ahora mismo hay sacerdotes y hay dirigentes y ciudadanos nicaragüenses bajo la presión y el oprobio de la policía política de Nicaragua, que se difunde en todos los medios libres del mundo. Pero en el tema mexicano sigue López Obrador abogando por la dictadura. Y hay un agravante más.
esa política exterior al servicio de las dictaduras va tan lejos que él alinea a México en el grupo de países que apoyan a Rusia en lo que es la invasión contra Ucrania, porque México es el país que dentro de la Organización de Estados Americanos, utilizando el tema de la abstención, busca en todo momento, y además López Obrador lo declara públicamente, respaldar la actitud de agresión y de crimen internacional que comete Rusia con Putin. Y esto llega a ser tan importante que deja de lado los intereses de los propios mexicanos, es decir, hasta el punto de enviar al canciller a la Cumbre de las Américas, siendo importante para él acudir a esta cita de su socio comercial más importante, con el que comparte una frontera problemática, caliente, como la frontera norte entre Estados Unidos y México. Mire, la gente que hace análisis local en México está viendo esta situación como el pago de las facturas de López Obrador a la gente que siempre lo ha sostenido en sus campañas. No hay que olvidar que López Obrador ha llegado a la presidencia después de hacer una cantidad de campañas, 4 campañas, que cuestan muchísimo dinero. Y otra cosa que se le observa a López Obrador es la actitud frente a lo que es la lucha contra el narcotráfico. Su famosa frase, abrazos y no balazos, la proximidad con la gente de del narcotráfico, y decisiones tales como, por ejemplo, contenida en la prensa en las últimas semanas, el prohibir que un avión que hacía información para la DEA siga volando en México. O sea, hay demasiadas posiciones políticas comprometiendo al Estado de México que nos llevan a 2 conclusiones. Primero, el gobierno de México es un gobierno paradictatorial, quiere decir al servicio, quiere decir atendiendo y sirviendo a las dictaduras de la región, en violación absoluta de sus obligaciones internacionales que van desde la Carta Democrática Interamericana hasta la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Y en segundo lugar, hay una situación de perjuicio no solamente a la imagen, sino a la economía de México, porque esta situación es en absoluto desfavorable para México. México debería tener un liderazgo democrático en la región y está tratando de competir con Cuba en el liderazgo de las dictaduras. Claro. Claro. Y ahora quiero referirme, antes de pasar a otro tema que quiero tocar con usted, a lo de los médicos cubanos, que le ha ocasionado además una protesta interna del gremio médico sólida y a lo ancho y largo de la geografía mexicana, el anuncio de que iba a contratar y que seguramente terminará contratándolos a 500 médicos cubanos. Bueno, él ha tomado esa decisión después de su gira a Cuba. Ha visitado a Cuba y está buscando la mejor manera de sostener a una dictadura agotada que tiene una crisis económica terminal. De las dictaduras de la región, Cuba y Venezuela tienen crisis humanitarias con unas crisis económicas extraordinarias. La inflación más grande de la región es la de Venezuela, la de Cuba ya ni se cuenta. Y en ese sentido, López Obrador ha anunciado que contrataría 500 médicos cubanos. Yo quiero que recordemos un poco la historia de los médicos cubanos. Son esclavos. Es gente que manejada en la terminología de internacionalista desde Cuba, es enviada a diferentes países. Ya estuvieron en Brasil, estuve con Lula y Rousseff, estuvieron en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, estuvieron están todavía en Venezuela y en Nicaragua, han pasado por diferentes países y a resultas de eso se han presentado pruebas y denuncias de que la dictadura cubana se queda con cerca del 80% de los recursos que Cuba cobra de gobierno a gobierno. Pero además de eso, que los parientes de estos médicos, que además vamos a ver más adelante, no tienen a veces esas capacidades, permanecen como rehenes en Cuba para que ellos regresen. Y tercero, que han generado grandes problemas de salud. En mi columna de esta semana yo presento 2 casos de hechos de mala práctica médica de los médicos cubanos en Bolivia. Han matado a una joven de 23 años en Oruro, porque la operaron de apéndice y le dejaron las gasas adentro, y después le han extraído a un ciudadano en la zona del trópico de Cochabamba el único riñón que tenía, y en ambos casos la gente ha fallecido. Entonces hay una gran crítica respecto a lo que es
la capacidad profesional, salvando obviamente excepciones, y eso ha llevado a procesos nacionales e internacionales en los cuales inclusive la Organización Panamericana de la Salud está demandada en Estados Unidos porque ella hizo la intermediación de toda de este sistema esclavista con países como Brasil, Argentina, Bolivia, el Perú y otros países. Entonces, hacer eso en este momento por parte de México es darle dinero de las arcas mexicanas a la dictadura cubana, a cambio de llevar a México médicos que México no necesita. La medicina mexicana siempre ha sido reconocida por un alto nivel y por la gran capacidad de sus médicos, y los médicos mexicanos han salido a reclamar, y lo que ha hecho López Obrador el fin de semana es contestar con un exabrupto, con un insulto, lo que de nuevo muestra una actitud autoritaria. Por eso yo sostengo que el presidente de México, con su posición presidencialista paradictatorial para apoyar a las dictaduras, ha terminado con el Estado de Derecho en México y es una grave amenaza para la democracia mexicana. No quiero despedirlo, señor Sánchez Berzaín, sin preguntarle por Colombia. Nos ocupa Colombia esta semana. El próximo domingo, 29, es la cita para que los colombianos voten por un nuevo presidente. Pareciera que una segunda vuelta va a ser una realidad, pero quería preguntarle su opinión en relación a la importancia de este acto electoral, no solo para Colombia, sino para la región. Es muy importante porque Colombia se presenta como el teatro actual de la gran conspiración del castrochavismo en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua contra las democracias de la región. Ya lo han hecho en el Perú con Castillo, ya lo han hecho en Chile con Boric, lo han hecho en su momento con el retorno de Fernández Kirchner en la Argentina, y lo han hecho en Bolivia con el fraude electoral del 2020 que ha llevado al Secatacor a la presidencia. Están tratando de hacer lo mismo en Colombia, pero yo creo que Colombia tiene un sistema institucional que le va a permitir defenderse de esta práctica que tiene el castrochavismo, que es la de construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas. Petro es un candidato de minoría, aunque sea el que tiene más votos. No ha pasado nunca de un voto efectivo menor al 30%, y todo lo que se quiera hacer en el sentido contrario es parte de una propaganda simplemente electoral muy bien lubricada y muy bien alentada por todos los enemigos de la democracia. No tiene capacidad, si el pueblo colombiano va a votar, de superar los votos que siempre ha tenido, y en ese sentido es de esperar que ha de haber una segunda vuelta, y en la segunda vuelta Petro no va a llegar. El sistema institucional colombiano está demostrando ser mucho más sólido que los sistemas de otros países que han perdido bajo esta dinámica, porque la elección primaria que se ha realizado en Colombia es una elección que ha permitido una selección previa, y ahora yendo a la primera vuelta es en verdad la segunda vuelta, y tenemos una elección casi de tercera vuelta, institucionalmente muy difícil para el mecanismo de construir mayoría absoluta a partir de minorías relativas. Vamos a ver un Petro desgastado, vamos a ver un Petro que topa con los límites que tiene, y que si no hay fraude electoral pues no va a llegar. Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, columnista y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Muchas gracias, Ira. Muy amable. A usted.